Este, yo mandé ¿cómo están? Un saludo para todos. Para mí es un placer realmente estar el día de hoy acompañándonos y en este ámbito que nos permite de una u otra manera estar cerca y poder conversar sobre ciertos temas que nos interesan a todos. Quiero agradecer principalmente a la Asociación de Estudiantes de Derecho de la sede de Guanacaste por la invitación. Para mí realmente representa una alegría volver al campus universitario, en donde por muchos años estuve compartiendo ideas y desarrollando temas de la academia. A José Daniel Baltodano, un placer estar aquí, un placer verlo, que sigue en esta lucha de haciendo grande nuestra sede Guanacaste. A los profesores y profesoras que nos escuchan o que están reunidos en este momento, muchas gracias por compartir con nosotros. A los representantes de las asociaciones de de la sede Rodrigo Facio de San Ramón. Vemos cómo este año 2020 nos ha cambiado nuestra perspectiva. Lo que antes implicaba una difícil reunión y una difícil conexión, actualmente estamos a un clic de poder reunirnos y de celebrar una serie y desarrollar una serie de proyectos que sirvan para el desarrollo de nuestra academia. Creo la intención en un primer momento acerca de esta exposición que el día de hoy les planteo, tuvo una primera intención que fue durante mi último periodo en la universidad recibí una formación o reforcé la formación que de mediadora durante varios años había ejercido. Sin embargo, nunca pude retroalimentar a la comunidad universitaria sobre los conocimientos adquiridos durante esa formación o refrescamiento de conocimientos. Y entonces quiero aprovechar esta oportunidad para hacerle llegar a la comunidad estudiantil, que sé que el día de hoy nos acompaña, acerca de los conocimientos obtenidos durante este refrescamiento. Y además, plantearles a ustedes un compromiso y plantearles a ustedes un reto acerca de lo que es la resolución alterna de conflictos. Nunca había sido tan en boga este tema como en este momento. La resolución alterna de conflictos nos hace o nos plantea una llamada al diálogo, a que nos sentemos a conversar. Pero la conversación no puede venir desde un punto de vista unidireccional. Nosotros tenemos que entender que para que haya un verdadero diálogo, nosotros tenemos que aprender a escuchar. Qué ironía, ¿verdad? Todos dirán, la profe Marilyn hablando de diálogo cuando nunca en su vida, ¿verdad?, lo puso en práctica. Bueno. Sin embargo, imagínense cómo era antes de recibir esta formación de mediación y de conciliadora hace unos años, que ahora se pone en práctica o debe de ponerse en práctica. Un diálogo implica necesariamente un balance de poder. Es decir, las personas que nos sentamos a conversar sobre un conflicto, ahora sí, gracias, sobre un conflicto, necesariamente tenemos que tener claro que entramos en igualdad de condiciones. ¿Por qué? Porque nos vamos a encontrar partes o participantes dentro de este diálogo en donde estamos claros de que existe un choque de intereses. Pero ¿por qué se habla de un choque de intereses? Porque esta es una situación en la cual los intereses, en donde ambas partes o todas las partes creen tener la razón. Todos estamos claros en que yo soy el que tengo la razón y el otro
me debe de escuchar a mí. Entonces yo tengo que aprender a que tanto la otra persona tiene la razón como yo la tengo. Y entonces tenemos que aprender a escuchar para ver cómo resolvemos ese conflicto. Existen muchos métodos de los cuales en varias oportunidades podemos haber conversado. El primero, se dividen principalmente en adversariales y no adversariales. Los adversariales son los que las partes nos encontramos enfrentadas y contendientes, el típico caso, el de los tribunales. Nosotros vamos a tribunales y nosotros sabemos como abogados, y ustedes como futuros abogados que somos, tenemos que tener muy claro que vamos a defender la parte a la cual nosotros representamos. Por supuesto, actualmente hay una etapa poca, pequeña, larga, grande, en donde se nos va a permitir un espacio de conciliación, pero sin embargo, tenemos que tener que en estos procesos adversariales, las partes están enfrentadas y somos contendientes. Nosotros exponemos las posiciones a un tercero, llámese juez, llámese árbitro, que es el que va a tomar la decisión. En este tipo de procesos, generalmente una parte gana y otra pierde. Y muchas veces el que gana no siempre gana como quiere. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, nos encontramos frente a un reclamo por daños y perjuicios y yo dije que yo reclamaba 100,000 colones, muy probablemente el juez no va a considerar, de acuerdo con la prueba que yo le aporte, no va a considerar suficientes 100,000 colones, sino que va a considerar que tal vez son 20,000, 50,000, en fin, voy a ganar, pero no en la dimensión y en las consecuencias que yo creí. La decisión debe estar basada en la ley, en estos criterios adversariales, por supuesto, y es una decisión final que no nos corresponde, que a nosotros nos corresponde aceptar, querrámoslo o no, una vez que se hayan agotado las diversas instancias. En los procesos no adversariales, las partes actúan de forma conjunta, por eso hablamos de un diálogo. En estas partes, en los procesos no adversariales, las partes tienen la voluntad de sentarse a discutir y a conversar sobre los diferendos existentes o sobre los conflictos existentes. No, las partes son los que establecen el control y el procedimiento, son los que tienen bajo su mano. La solución debe ser construida por las partes, no es una solución impuesta por un tercero, según nuestros planteamientos o de acuerdo con las delimitaciones que nosotros les demos. No, somos nosotros, las partes o los participantes en el proceso, los encargados de tomar las decisiones finales. Por eso las partes resuelven el acuerdo de acuerdo a la conformidad con sus propios intereses. En estos procesos no adversariales, si bien es cierto, debe estar fundamentado, o la decisión o acuerdo debe estar fundamentado en la ley, también debemos de recordar que se toman en cuenta otros elementos. Ya todos ustedes, porque estamos en el segundo semestre, deben de recordar un poco la noción de justicia, o las tres diferentes concepciones de justicia que nosotros hemos hablado. La justicia como virtud moral, la justicia como legalidad y la justicia como fin o propósito o meta a cumplir. Dentro de las adversariales no podemos ir más allá de la justicia establecida por la ley. Dentro de los procesos no adversariales, nosotros podemos también tomar en cuenta otro tipo de justicia. La justicia moral, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el contenido de la solución del conflicto lo vamos a dar nosotros. Así, por ejemplo, en el caso de un conflicto por herencia, en donde es donde yo digo que no entiendo por qué los herederos no entienden y no aprenden que las herencias o el proceso sucesorio debe hacerse siempre consensuado. ¿Por qué? Porque hay procesos sucesorios que pueden durar 5, 10, 15, 20 años, y ¿quién es el que tiene el disfrute de esos bienes? No son los herederos.
Entonces, si nosotros pensamos, por ejemplo, en que tenemos 100,000 colones que repartir y somos 4 hermanos, la ley no puede decir más allá que son 25,000 colones para cada uno. Que hay un carro, bueno, entonces el carro tiene que ser en proporción a alguno de ellos. Sin embargo, las partes, reconociendo, por ejemplo, uno de los hermanos era el que cuidaba al papá, el que lo llevaba en el carro, lo traía durante sus años de adulto mayor, lo llevaba al doctor, lo traía, lo ponía, lo mantenía en buen estado el carro. Las partes perfectamente pueden decidir que ese vehículo va a pertenecer a ese heredero que en alguna manera se cuidó del padre y además cuidó del vehículo. Entonces, perfectamente pueden decir, bueno, distribuimos los 100,000 colones entre los 4, pero el carro se lo damos solo a uno. Entonces, hay aquí elementos. Eso sí, muy claro, debemos de entender que son, en estos procesos no adversariales, es la voluntad y la autonomía de las partes la que prevalece por sobre todo. Y, por supuesto, cumpliendo con los fundamentos o los lineamientos de la ley. Es así como en estos procesos no adversariales, el principio de la autonomía de la libertad, de la voluntad y la libertad juegan un papel preponderante, así como la buena fe. ¿Por qué? Porque en los principios no adversariales debemos de entender que las partes se sientan a dialogar y a conversar voluntariamente. Nadie los puede obligar. El proceso de solución alterna de conflictos, si bien es cierto, cuenta con una serie de ventajas y de eficiencia y rapidez en la solución de los conflictos, no siempre es lo que las partes quieren. Y entonces debemos de entender que no podemos obligar a nadie que se siente. Es voluntario, no es obligatorio y es un proceso relativamente informal, pero con estructura, como lo veremos. De manera que entonces, ahora sí, la solución del conflicto dentro de los procesos no adversariales es producto de una autocomposición. ¿Por qué? Porque las partes analizan los problemas y le dan solución a los problemas. Mientras que en los procesos adversariales existe una heterocomposición, es decir, la solución es ajena a la voluntad de las partes y es un tercero el que nos viene a nosotros a plantear cuál va a ser la solución. Existen también dentro de este ámbito de procesos de solución alterna de conflictos los procesos resolutivos en donde lo que se busca es resolver el fondo del asunto, pero también se puede hacer un diagnóstico del caso. La que sigue, por favor. Los mecanismos de resolución alterna de conflicto, como ustedes lo pueden ver, son varios. Nosotros estamos acostumbrados a hablar de estos sistemas básicos, ¿verdad? Que son la negociación, la conciliación, la mediación y el arbitraje. Pero existen además los sistemas híbridos, de los cuales ahora hablaremos un poquito. Pero ¿cuál es el primordial elemento de este planteamiento? Es que resuelven conflictos sin recurrir a la fuerza y sin que lo resuelva un juez. Las partes son las que se reúnen a conversar y a plantear. A veces yo en un principio yo decía, esto es esto es como una idea muy loca que no tiene sentido ni asidero, pero sí funciona. En la práctica existen muchos ejemplos en los cuales las partes voluntariamente llegan a acuerdos inimaginados para nosotros, que hemos sido en algún momento mediadores, pero la parte sale con un acuerdo legalmente válido y además en el cual él soluciona. Los sistemas básicos entonces son la negociación en primera instancia,
Y en la negociación, el proceso es controlado por las partes y los acuerdos son generados por las partes. Existen divergencias y las partes tratan voluntariamente de desarrollarlo. La negociación no implica de la participación de personas ajenas al conflicto, simple y sencillamente las partes se sientan a conversar y a dialogar, pero repito, en un sistema o en un ámbito en donde las participantes tienen la misma capacidad de opinar y de implantar o de participar y de establecer una solución. Dentro de la conciliación, las partes buscan la solución del conflicto, pero con ayuda de un tercero, imparcial y neutral. Para mí esas dos palabras son importantísimas y debemos de entender, y ahora lo vamos a ver un poco más adelante cuando hablemos del rol del mediador, de que nosotros o el papel del conciliador es facilitar la comunicación, facilitar que las partes logren comunicarse. A veces yo hablo y digo y la otra persona, como está muy enfocada en su problema y muy enfocada en su solución, no escucha a la otra parte. Entonces el papel del conciliador y mediador, oportunamente, es asegurarnos de que la otra parte escuche, entienda, sea empático ante la posición que está planteando el otro participante. Pero debemos de ser muy cuidadosos. ¿Por qué cuidadosos? Porque debemos que guardar ese equilibrio. Debemos de establecer una motivación suficiente en los participantes para que ellos quieran continuar con el proceso y debemos de establecer, incluso en algún momento que podemos, como de hecho en algunos casos se puede participar y preguntar y decir, bueno, pero ¿qué entiende usted por dividir la propiedad? ¿Qué entiende usted por sacar a los chiquitos a comer un helado? ¿Qué entiende usted por establecer un deslinde de la propiedad? Ahí es a donde nosotros tenemos que ir desmenuzando los problemas o los planteamientos hechos por las partes. Dentro de la conciliación, quien manda el proceso o quien controla el proceso es este tercero, que es conciliador. Pero el tercero no puede proponer ningún tipo de solución. Son las partes las que controlan el contenido de lo que se vaya a discutir y de lo que se vaya a hablar en ese momento. Entonces, yo no sé si trayendo esto hablando un poquito más como de política, ¿verdad? Si trayendo esta realidad actual en la cual nos estaban planteando por el Estado de la Nación, el señor Club nos estaba planteando un panorama o un llamamiento hacia la conciliación y en donde él iba a participar como conciliador. Pero cuando hace el llamado, él dice, necesitamos apagar el incendio por el que estamos pasando. Y una vez apagado, entonces sí deberíamos de sentarnos a discutir sobre la reforma del Estado. Vean ustedes cómo este conciliador está ya estableciendo o dándonos algunas pautas que en su rol de mediador no debería ser así. ¿Por qué? Porque son las partes las que tienen que establecer cuáles son los puntos sobre los cuales quieren conversar. Si bien es cierto, el conciliador y el mediador es el que debe de controlar el proceso, el contenido, la sustancia tiene que venir planteada por las partes. ¿Cuáles son los temas más importantes? Debemos de hablarlo o de establecerlo conforme a lo que nosotros, no a lo que nosotros como mediadores queremos, sino en cuanto a lo que las partes quieren
y dicen y hablan y establecen. Entonces nuestro rol o el rol del conciliador eventualmente, ya veremos, el mediador también debe de escuchar y traducir lo que las partes están diciendo. ¿Para qué? Para que las partes entiendan, pero no puede proponer el conciliador. El conciliador no propone, simplemente escucha, toma nota. Ya lo vamos a ver más adelante. La mediación, entonces, es igual, un proceso que, al igual que la conciliación, está establecido por un tercero que es ajeno al conflicto y que establece de una forma constructiva el diálogo. Un diálogo que tiene que ser colaborativo y presto para resolver el conflicto. En esta segunda opción, o tercera opción, en la mediación, sí se puede proponer, si las partes lo permiten, ya lo veremos, una solución o algunos elementos relacionados. Pero sin embargo, tiene que ser, volvemos a lo mismo, tiene que ser muy discreto. ¿Por qué? Porque ¿de quién es el proceso? Ya vimos que era un proceso de autocomposición. Es decir, las partes nos van a decir a nosotros de qué es lo que quieren conversar y de eventualmente la forma la vamos a decir nosotros. El arbitraje, bueno, ya todos sabemos lo que es el arbitraje. El arbitraje, ¿por qué se establece un tercero? Generalmente conocedor de alguna materia o un especialista en la materia que viene a resolver el conflicto después de haber escuchado a las partes y después de haber recibido la prueba. ¿Por qué se escoge muchas veces el arbitraje? Bueno, se habla generalmente de que nuestros tribunales tienen una saturación muy grande acerca de una saturación muy grande en el número de expedientes, si existe una gran mora judicial. He de reconocer que con la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Civil, las cosas han mejorado mucho y espero que lo mismo ha pasado en laboral y lo mismo espero que vaya a pasar cuando venga el Código Procesal de Familia, cuando se entre en práctica el Código Procesal de Familia. Sin embargo, como bien lo debe de decir, seguimos con un serio problema. Entonces, el arbitraje es un medio, un instrumento en donde las partes eligen a unos árbitros o un árbitro, o puede ser un trío de árbitros, en donde esta persona es la que resuelve y la que viene a establecer el conflicto. Rápidamente, en el sistema híbrido, en este sistema, siempre que surge la aplicación de estos elementos, surge porque existe una cláusula previa que nos obliga a utilizar uno de estos medios. Si ustedes ven en estos sistemas básicos, partimos de nada, las partes se sientan a negociar y a hablar y a conversar bajo sin ninguna obligación, de una manera voluntaria. En los sistemas híbridos, si bien es cierto, también son voluntarios, pero tiene que haber existido previamente un convenio que nos obligue a nosotros a que en la eventualidad de que surja un conflicto tengamos que utilizar esta vía. Lo mismo pasa con la cláusula con el arbitraje. Entonces, ¿qué es la determinación de un neutral de hecho? En este es un especialista científico, un técnico en una determinada materia que viene a resolver o a conocer los hechos y a dar una posible solución. Pero recuerden, son las partes las que tienen que resolver el conflicto. Entonces, podríamos decir que es un perito en una construcción, un ingeniero civil que tenga que determinar cuál es el daño de una pared o el daño de una obra, o si en realidad se cumplió con las especificaciones o técnicas necesarias. Generalmente en esta determinación neutral de hechos no participamos los abogados, o si participamos lo hacemos pero para validar después un poco
la información que ese técnico nos ha dicho y o para ayudar en la conformación del acuerdo final de las partes. En la evaluación neutral previa son los juristas los que escuchan a las partes y son los que dan una valoración acerca de cuál puede ser la solución del problema. Las partes no están obligadas ni en la determinación neutral de hechos ni en la evaluación neutral previa de seguir digámoslo así, el dictamen o la elaboración dada por los especialistas. Un mini juicio, como el nombre lo dice, es un pequeño juicio en donde las partes son escuchadas y un tercero es el que viene a resolver el conflicto de previo. ¿Y por qué se le dice mini juicio? Bueno, porque la solución o la posible solución que plantea el juez nos va a decir o nos va a determinar que no es vinculante. Entonces las partes deberán de hacer o de continuar con su mediación. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, profe, fuerte y claro. Sí, Claro. profe. Entonces, y por último, la mediación y arbitraje y mediación, que son conflictos en donde se empieza mediante un proceso de mediación que al no ser viable por las partes, al no poder llegar a un acuerdo entre las partes, se pasa a arbitraje para que sea un tercero el que falle, o al contrario, cuando es un arbitraje, se empieza como arbitraje, es decir, que un tercero es el que viene a solucionar, pero al final las partes encuentran un punto o se encuentran en un nivel de conexión tal que logran ellos mismos conformar mediante la mediación un acuerdo que venga a solucionar sus conflictos. Pero bueno, ¿cuál es el fundamento de validez de estos mecanismos? ¿O cuál es el fundamento para la utilización de estos mecanismos de solución alterna? Bueno, la ley, que dicho sea de paso, pasemos la diapositiva. La ley, me equivoqué, me hizo falta un 7 ahí. La ley 7727, que es la ley de resolución alterna de conflictos, que nos habla o nos establece claramente cuál es el ámbito. Y vean que dentro de esto hay una serie de, digámoslo así, de confusiones entre si es mediación, si es conciliación. ¿Por qué? Porque nuestra ley nos habla de la libertad para mediación y conciliación. Entonces, lo que sí debemos de tener claro y procurar en todo momento y tener muy en la cabeza, claro, es que las partes, estamos en un proceso de autocomposición. Entonces, las partes son las que tienen que generar la solución, tienen que generar las opciones y somos nosotros mediadores o conciliadores los que les vamos a facilitar el camino. Y ese facilitar el camino se convierte claramente ¿en qué? En un proceso. De aquí, repasando o retomando las palabras de mi amigo Célimo Fuentes, ¿verdad? Que dice que el mediador se convierte en el dueño, no dueño, digámoslo así, en el fiscalizador de que ese proceso no sea arbitrario, que no se dé desbalance de poder, que las partes logren participar activamente, que muestren su motivación, que muestren su satisfacción en el desarrollo, porque si no se logra ni la satisfacción ni el verdadero compromiso de las partes en el acuerdo que se está logrando, va a ser muy difícil posiblemente el cumplimiento. Y por eso es que en este tipo de conflictos, la mayoría de las veces, al finalizar el proceso, las partes cumplen voluntariamente con valga la redundancia, con lo acordado. ¿Por qué? Porque son ellos mismos los generadores de la solución. Y esa solución entonces es cumplida satisfactoria y voluntariamente por las partes. Cosa que dentro del proceso adversarial es mucho más difícil. ¿Por qué? Porque las partes a veces, el que ganó
está feliz, pero el que perdió no está feliz. Entonces, por eso hablamos que la mediación y la conciliación, vean que ahí se dice claramente, debe ser, es un método, un proceso que las partes pueden libre y voluntariamente establecer, con las limitaciones de ley. Entonces podemos acudir a la justicia como virtud o aplicar algunos elementos de justicia como virtud, pero esta tiene que estar amparada por un amparo de legalidad. Entonces, y las partes entonces tienen derecho de elegir con plena libertad. El artículo 9 de la Ley de Resolución Alterna de los Conflictos establece el carácter de cosa juzgada, material del acuerdo y por lo tanto de ejecución obligatoria. Es decir, nosotros tenemos que tener claro de que una vez homologado, o en nuestro caso, si es por medio de un proceso de conciliación, una vez finalizado el proceso, las partes están en la obligación de cumplir. ¿Ok? Pero entonces, ¿cuál es el rol que debe tener el mediador? Seguimos con la próxima página. Ya les explico, bueno, los ámbitos de aplicación, hemos hablado o les he indicado en varias oportunidades que, primero, no puede haber un desbalance de poder. Entonces, no podemos pensar en que si un patrono va a sentarse a negociar, tiene que hacerlo no en su condición de patrono, que es el que le da la comida, que es el que en situaciones de violencia familiar, en donde una mujer está siendo, o un menor está siendo sujeto de violencia, no se puede sentar a negociar. ¿Por qué? Porque la persona que sufre la agresión siempre no se va a sentir pleno, ni se va a sentir cómodo con negociar algo si sabemos que la otra persona es el quien va a imponer su voluntad. Entonces, pero sí, ahí los ámbitos de aplicación son un sinfín, la mayoría dentro del derecho privado, por supuesto, por el principio de autonomía de la voluntad. ¿Por qué? Porque acordémonos que todo lo que no está prohibido está permitido. Entonces vemos cómo dentro del ámbito familiar, comunitario, vecinal, laboral, comercial, patrimonial, dentro del derecho de la construcción, por ejemplo, dentro del medio ambiente, hay diálogos públicos en derechos humanos, ¿verdad? Y en lo penal, de una forma, ¿verdad? Porque estamos dentro del proceso penal nuestro, existe una parte que se llama la justicia restaurativa, en donde se permite en algunos casos la aplicación de medidas alternas o soluciones alternas al conflicto. Ahora sí, ¿cuáles son las características que debe de tener el mediador? Imparcial sobre todo. Nosotros, aunque conozcamos el origen del conflicto, nosotros no debemos estar nunca, debemos de manifestarnos a favor de uno u otro. Siempre tiene que ser nuestro carácter neutral. ¿Por qué? Y nuestra fortaleza como mediadores o conciliadores es esa. Es simple y sencillamente nosotros asumir un rol de dueños del proceso. ¿Dueños de qué? De permitir un balance en que todas las partes involucradas puedan participar, puedan manifestar cuáles son los temas que se quieren discutir, puedan manifestar sobre qué temas debemos priorizar, pero no es Marilyn Jiménez la que va a decir cuáles son los temas a priorizar. Si nosotros hablamos de un diálogo, tenemos que sentarnos o meternos en la cabeza que el diálogo implica igualdad entre las partes, en donde yo voy a ser escuchado y yo voy a escuchar. Entonces, el mediador o
el conciliador debe escuchar lo que las partes quieren manifestar. Las partes, no es que nos vamos a desahogar, no, pero para eso son, y ya lo vamos a ver en el modelo de la conciliación por etapas o de la mediación por etapas, cómo el rol del mediador es establecer y analizar lo que las partes quieran, lo que las partes establezcan como prioritario o como no prioritario. Pero aquí ninguna parte se puede imponer. Todas las partes debemos de estar sentadas, bueno, sentados en una mesa, decimos, ¿verdad? Porque a veces el espacio es muy importante, en donde tenemos que recoger todas esas impresiones de las partes. ¿Y para qué? Para mantener ese balance de poder. En una situación como en la actual, como en la que estamos viviendo, yo sé que el Estado es Estado, señor Estado, pero si hablamos de un diálogo, tenemos que bajar nuestra coraza, bajarnos nuestro Estado y escuchar lo que la gente, lo que las diversas comunidades quieren plantearle a los tribunales, o quieren plantearle al Estado, perdón. Debemos de ser facilitadores. El mediador es un facilitador de la comunicación. ¿Por qué? Porque hay veces que una persona quiere decir algo, pero no puede decirlo, o lo dice de una manera muy desordenada. Entonces el conciliador y el mediador tiene que aprender a escuchar y ordenar esas ideas y después decirle, lo que usted quiso decir fue esto. Puede ser que le diga que sí, puede ser que le diga que no, pero tiene que ser lo que la persona o la parte, el participante, tiene que decir. Entonces, el mediador es el que controla el proceso y, ya lo veremos, tiene que buscar siempre un acuerdo equitativo. No podemos pensar en que el acuerdo. Entonces, si nosotros queremos dialogar realmente y si nosotros queremos, tenemos que aprender a escuchar un montón de cosas que no nos van a gustar, pero sabiendo que esa es una opción y que muy probablemente la otra persona también tiene que escuchar un montón de cosas que nosotros tenemos que decir y nosotros tenemos que hablar y tenemos que comentar. El artículo 13 de la ley de la reguladora o la ley de resolución alterna de conflictos es muy clara al indicar que los roles del mediador y del conciliador son, primeramente, mantener la imparcialidad hacia todas las partes involucradas, excusarse de intervenir en los casos en que exista algún conflicto de intereses. Entonces, si yo no puedo ser imparcial, mejor ni siquiera acepto ese reto. Importantísimo. Hay gente que habla y dice, es que un diálogo implica divulgar. No. Para poder llegar a un acuerdo futuro, a un acuerdo, hay que mantener confidencialidad durante todo el proceso y privacidad. ¿Para qué? Para que no salgan los chismes, para que no digan que uno dijo, que el otro dijo, que él no dijo. Entonces tenemos ante todo que tener muy claro y respetar lo que las posiciones que se están estableciendo, establecer, digámoslo así, tal vez posibles acuerdos parciales que se vayan dando. Pero entonces, ya vemos cuál es el rol del mediador, en qué consisten estos sistemas, pero entonces el proceso es, digámoslo así, el vehículo, como habla don Célimo, el vehículo por el cual se resuelven los conflictos. Y ese vehículo que se ha estabilizado, que se utiliza en Costa Rica, se llama el modelo de, si quieren cambiamos, el modelo de la mediación y conciliación por etapas. Son 7 etapas. Quiero hablar de ellas porque ya van a ver mi propuesta al final. Todo esto tiene un sentido y es un llamado hacia ustedes, hacia la formación de este tipo de modelos, este tipo de formas de solucionar el conflicto. Y creo que debemos de implementarlo desde ahora en nuestras universidades. ¿Por qué?
porque solo familiarizándonos con este tipo de procesos podemos eventualmente, si esta ley tiene casi 97, 23 años de estar y todavía estamos en pañales. Existen, ya lo veremos, ¿verdad? Sin embargo, tenemos que caminar o ir en ruta a este modelo de conciliación y mediación por etapas. ¿Por qué? Porque estamos dentro de un mundo en donde todo lo queremos ya, en donde muchos pensamos solo en nosotros, pero a veces se nos olvida también la otra parte. Entonces, este modelo o este proceso, modelo de mediación y conciliación por etapas, consta de 7 etapas. Una etapa inicial, que es una creación, es en donde lo que se trata es que las partes conozcan el proceso, establezcan, conozcan cuál es la estructura, tengan confianza en el proceso, establezcan una empatía con el mediador, de que el mediador va a guardar siempre la distancia y va a guardar siempre el respeto hacia lo que las partes o los participantes quieren, ¿verdad? En nuestro ordenamiento jurídico o dentro de nuestra práctica se establece dentro de esta primera etapa lo que se llama la etapa del filtro, es decir, en donde el mediador se reúne en una primera instancia con cada uno de los participantes para escuchar cuáles son sus ideas y bajar un poco los ánimos. ¿Por qué? Porque en la primera, este filtro, la parte llega furiosa, habla, dice, establece una serie de digámoslo así, de toda la gama total de las, de sus del conflicto. Sin embargo, dentro de este primer filtro hay lo que se llama, hay que separar el problema de los intereses y establecer cuáles son exactamente los intereses. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar, vamos a desmenuzar en esa primera etapa de qué es lo que esta parte tiene y que la parte entienda que nosotros entendimos, valga la redundancia, cuál es su ponencia, cuál es su pretensión dentro de este proceso. Y así con cada uno de todos. Establecerles en qué consiste este modelo de mediación por etapas, cuáles son las diversas etapas, qué se establece dentro de cada una de las etapas. ¿Para qué? Para no saltarnos etapas, para ir poco a poco hablando y discutiendo etapa por etapa. Dentro de esta primera etapa se da también una primera audiencia o comparecencia de todas las partes, en donde en esta sesión se les vuelve a explicar, se les habla también del rol activo que debe de tener, en esta sesión conjunta cada uno ya, esperemos, ¿verdad? Ya con claras sus ideas de cuáles son los términos o los puntos que se quieren discutir, se plantean dentro de la sesión. Pero aquí lo que se hace es escuchar y quedar claro cuáles son los puntos de cada una de las partes participantes. Se habla también, hay que dejarlo claro desde el principio, dentro de este modelo de conciliación por etapas hay un instrumento muy importante, que son las reuniones separadas. Eso no quiere decir que el mediador esté de acuerdo con una u otra persona, pero si yo necesito hacer una reunión separada con A, tengo que tener claro que también la tengo que hacer con B, que también la tengo que hacer con C. ¿Ok? Dentro del proceso, si los ánimos están muy caldeados, ¿verdad? O se están subiendo mucho, nosotros podemos suspender el proceso y decir, bueno, no va a decir que las partes están muy exaltadas, sino que vamos a decir, bueno, creo conveniente en este momento suspender para tener una conversación clara con alguno de ustedes para ir delineando ciertas cosas de cada una de sus posiciones. ¿Por qué? Porque en la segunda etapa viene el planteamiento de los hechos y la delimitación del problema, en donde ya aquí las partes claramente vamos a elaborar la agenda de lo que se va a discutir. Vamos a elaborar lo que nosotros queremos hablar, lo que
son los puntos sobre las IES. ¿Por qué? Porque a veces uno quiere decir, bueno, es que yo quiero hablar de que el pantalón blanco no debe estar sucio. Bueno, eso es tema de esta mesa de diálogo. Posiblemente no. Y entonces ir estableciendo prioridades, ir estableciendo entonces cuáles son los puntos que entre todos establecemos como más importantes para ir conociendo de primero. En la tercera etapa es la creación de opciones o lluvia de ideas. Debemos de ser creativos. En esta etapa no estamos buscando soluciones, no. Estamos creando opciones. Entonces, podríamos decir, bueno, yo propongo que que para que todos seamos exactamente iguales, todos nos pintemos el pelo de verde. ¿Esa es una opción para establecer una igualdad? Bueno, puede ser que dentro del uniforme se diga que sí, perfectamente. ¿Por qué? Porque nosotros no somos los encargados de establecer esas opciones. Son las ideas que caen y que en la cuarta etapa nosotros mismos vamos a ir desechando. ¿Por qué? Porque entonces viene la negociación y la toma de decisiones. En la lluvia de ideas o en la tercera etapa nosotros hablamos de todo lo que se nos ocurre para solucionar el problema. No para crearlo, sino que para solucionar un problema, sin valorar si es posible o no es posible. Por ejemplo, si tenemos un problema dentro de la casa financiero, por supuesto, ¿cuál va a ser la solución más clara? Pagar la deuda. Pero, ¿será eso posible? No nos importa en este momento hablar de eso. En la tercera etapa, hacemos la lluvia de etapas. Y en la cuarta idea, vamos discerniendo de cuál de esa lluvia de ideas o de esas opciones planteadas vienen siendo establecidas. Una cosa importante también entre la tercera y cuarta etapa es que lo hagamos por temas, ¿ok? Un tema puede ser perfectamente los bienes en familia, los bienes gananciales. Otro tema perfectamente puede ser respecto del régimen de visitas. Entonces vamos a ver primero, digámoslo así, uno de los temas y lo hacemos desde el inicio con este proceso, desde el esclarecimiento, desde el planteamiento del problema, desde la lluvia de ideas hasta la negociación y la posible solución. Una vez que terminamos con esa, entonces podríamos posiblemente entrar a un nuevo tema de agenda. ¿Ok? Entonces, hacemos el mismo proceso, la negociación, la toma de decisiones. Y en la quinta etapa ya es un esclarecimiento y una relación de todos los diferentes temas de la agenda, cuáles fueron los acuerdos tomados, en qué quedamos. Para una sexta etapa, la revisión legal, ¿verdad? Por supuesto que tiene que hacerse. ¿Por qué? Porque a pesar de que pueden entrar ámbitos de justicia, la revisión legal y el procesamiento de estas ideas es importante. En la última etapa, que es la revisión y el seguimiento, eso no corresponde a la etapa de conciliación y mediación. La labor del mediador termina con el acuerdo, su procesamiento y su revisión legal y la suscripción por parte de todos los miembros. Ya la etapa de revisión y seguimiento le corresponderá a los tribunales. Y en caso de que haya incumplimiento, pues entonces serán los tribunales los encargados de, por medio del proceso de ejecución, los encargados de imponer, si es así, la solución de los conflictos. Seguimos. Entonces vean cómo tenemos cuál es el rol del mediador, tenemos cuál es el proceso, cuál es la ruta que debe tomar, pero entonces ahora, ¿a dónde lo hacemos? Existen los centros RAC que se crean por medio o al amparo de la Dirección Nacional de Resolución de la Dirección Alterna de Conflictos, que es la encargada de vigilar por el buen funcionamiento de esto. ¿Por qué yo hablo de los centros RAC? Porque querrámoslo o no,
en todo ámbito existen, digámoslo así, y ahí es a donde viene mi propuesta. En todo ámbito, deben de existir medios o instrumentos posibles para la solución de los conflictos. Y esto es un llamado para las 3 asociaciones de estudiantes de Derecho. ¿Por qué no, por qué no crear al amparo de las asociaciones es alguno de estos centros de solución de conflictos? Ustedes van a decir, pero es que es muy caro la creación de los mediadores, la instrucción, la valoración. Bueno, yo no sé en los otros, pero en las otras sedes. Pero, por ejemplo, en la sede de Guanacaste, el año pasado, al menos 5 personas recibimos esta capacitación, esta auxiliadora, porque eso es algo importante. Dentro de este rol de mediación, no necesariamente tienen que haber abogados. ¿Por qué? Porque a veces los conflictos son administrativos, entonces podemos pensar en personas de administración de empresas, a veces podemos pensar en personas que sean más bien psicólogos, a veces, o sea, dentro del rol de mediador, la capucha o la etapa no necesariamente, porque tiene que ser un abogado. Al final, en esa última etapa, en esa etapa sexta, pues sexta de revisión de la legalidad del proceso, pues sí tendrá que intervenir un abogado o un estudiante de derecho para velar que en realidad se hayan cumplido con los parámetros, pero el balance de poder, el vigilar porque se cumplan todas esas etapas, no necesariamente corresponde. Entonces, ¿por qué no pensar en que, y esto es una inquietud que también a nivel de las altas esferas de la Universidad de Costa Rica se han venido planteando, o se planteaban hasta el año pasado, ¿verdad? Porque no sé este año, porque ya con la pandemia no sabemos, pero es algo que yo considero que los conflictos siguen surgiendo, los conflictos o las diferencias entre algunas situaciones siguen latentes. ¿Por qué crear un centro al amparo de la legalidad y de la Universidad de Costa Rica en donde nosotros solucionemos nuestro conflicto? El año pasado les contaba 5 personas fuimos capacitados. Esta auxiliadora, la muchacha o la directora, la encargada de la biblioteca, está Marianela Aguirre, que es profesora de la sede de Guanacaste, estaba yo, va el burro adelante, pero no importa, y además 2 personas, cuyos nombres, Carol, la administradora o la jefe administrativa de la sede, y dentro del gremio de profesores estoy segura de que Alejandra Larios también es conciliadora. Me imagino o creo que también Daniel llevó algún curso referente a la conciliación, a la mediación. Estoy segura que el profesor Sancho, Eudin Sancho también. Entonces vean que contamos ya con 8 o 9 mediadores ya certificados y listos para ser mediadores. Lo que necesita, y vean ustedes que la etapa procesal o este modelo de mediación y conciliación por etapas es algo que perfectamente el centro es el que puede perfectamente establecer. ¿Y por qué hablo de a nivel institucional? Bueno, ¿por qué no nosotros como Universidad de Costa Rica? Yo estoy segura que dentro de la sede de Rodrigo Facio también hay algunos movimientos, porque este curso que recibimos el año pasado de parte de una mediadora que era doña Katia Escalante, no solo se impartió en la sede de Guanacaste, sino también. Entonces yo les insto a ustedes, si ustedes lo consideran oportuno y pertinente, tomar como bandera que sea el diálogo la forma de solucionar los conflictos. Y entonces vamos aprendiendo y vamos enseñándole a
en esta Costa Rica, que es una Costa Rica de paz, en donde no existe un ejército, en donde debemos de aprender cómo solucionar los conflictos mediante el diálogo, mediante una posición en donde sepamos y entendamos en que sí, claro, yo voy a ir al diálogo, pero se va a hacer lo que yo digo. No, eso no es diálogo. Eso no es dialogar. También yo tengo que saber que una vez que yo entro en una mesa de diálogo, no todo lo que yo quiero se va a aceptar. ¿Por qué? Porque hay otras formas. Actualmente, sigamos a la siguiente diapositiva. Existen 29 centros privados de conciliación. Vean ustedes, ¿sabían ustedes que en Liberia hay uno? Y además, no solo hay un centro de resolución alterna de conflictos privado, sino que también hay una casa de justicia en donde se pueden solucionar sobre todo los conflictos vecinales, cosas de familia. ¿Aló? No me cambiaron la diapositiva. Ajá. Eso. No, la anterior. Gracias. Entonces, en donde creados al amparo de este Ministerio de Justicia, de esta Dirección Nacional de nosotros podemos crear ese centro en donde los acuerdos que ahí se tomen sean de carácter obligatorio. Vean que en el 2019 en Costa Rica hay cuatro centros estatales, son en el MEIC, de Solución Alterna de Conflictos, en el Ministerio de Trabajo, en el Ministerio de Justicia y Paz, y 29 centros privados, además de 14 casas de justicia. Entonces, ¿por qué no pensar en que los diferentes problemas o formas de negociación o formas de resolver los conflictos en nuestra sede no se pueden llevar a cabo por medio de estas prácticas? Los invito a que pongamos en práctica estos conocimientos. Yo sé que la profesora Alejandra Larios y Marianela, que siguen siendo parte del staff de las profesoras de la sede Guanacaste, estarían dispuestas, al igual que yo, por supuesto. Si quieren invitarme, yo con mucho gusto participo, pero sí es una forma de educar para la paz, que es lo que estamos necesitando. Estamos necesitando sentarnos, oír las diversas posiciones de las partes y tener claro que la forma de solucionar los conflictos no es siempre la que yo planteo, sino que con miras a una satisfacción de problemas mejor para todos. Muchas gracias y encantada de haber hecho este monólogo, ¿verdad? Así es que estoy abierta a escuchar cualquier tipo de preguntas que tengan, con mucho gusto. Muy bien, muchas gracias, Magíster Marilyn. Ahora vamos a abrir un espacio para preguntas. Acá tenemos una de la señorita Sharina Herrera. ¿Considera que en un futuro próximo la Procuraduría General de la República deberá estructurar internamente un área especializada en RAC? Adelante. Bueno, es que recordemos cuál es el papel de la Procuraduría, ¿verdad? La Procuraduría no es conciliadora, la Procuraduría es el abogado del Estado, ¿verdad? Y entonces para eso está, considero yo, o estaría, digamos, en el Ministerio de Justicia, el Centro de Conciliación establecido dentro del sistema ya. Pero yo no creo que la Procuraduría tenga esa... Acuérdese que aquí, gracias, Chari, por acordarme, aquí nosotros nos quitamos el sombrero de abogados cuando somos mediadores, porque no vamos a defender a nadie. No podemos defender. Y la Procuraduría, su función principal es defender los intereses del Estado. Nada más.
Entonces, tal vez ellos podrían de alguna manera, pero yo no creo que ellos tengan dentro de sus funciones eventualmente establecer un centro de conciliación. Ok, muchas gracias por su respuesta. La licenciada Alejandra Larios dice que estaría encantada en participar. A ver, yo sabía. También nos comenta la señorita Charina, dice exactamente, hay muchas administraciones que disponen cláusulas arbitrales, pero no tienen personas expertas y deben sacar licitaciones por servicios de profesionales en derecho y ello implica un costo. Sí, lo que pasa También, es que... Ajá. Adelante. Sí, termine. No, termine. O es diferente. También nos... ¿Ah? Es diferente, o es... Parece ser un comentario. Ok, ajá. Terminémoslo entonces. También nos indica el licenciado Daniel. Muchas gracias, doña Marilyn, por ofrecer su apoyo en este tema tan importante. El nuevo plan de estudios tiene un marcado énfasis en esta área. El licenciado Célimo Fuentes, saludos a todos, excelente presentación, profesora Marilyn, muy didáctica. Tenemos otra pregunta de la señorita Melanie Espinosa. Cualquier persona puede ser mediadora. ¿Cuál sería el procedimiento para integrarse como tal? Adelante. Sí, cualquier persona puede ser mediadora. Es más, usted no necesita ni siquiera un título para ser mediadora. ¿Qué es lo que uno tiene que tener? Es una formación en técnicas de escucha, una formación de conocimiento en este proceso, ¿verdad? En este modelo de etapas por proceso, de modelo de conciliación y mediación por etapas. ¿Por qué? Porque recordemos que ¿quiénes son los que van a hacer uso de este instrumento? No son personas letradas ni nada por el estilo. Pero por eso en la etapa 6 se habla de una revisión legal. ¿Por qué? Porque el mediador no requiere de conocimientos en derecho, pero su acuerdo sí requiere ser revisado por personas, por juristas que avalen la legalidad del proyecto. Entonces, ¿cómo se hace? Bueno, hay múltiples cursos de formación de mediadores y de conciliadores. Alrededor, hay algunos que son de 300 hasta 300 horas, hay otros que son más pequeños, pero el título, ¿verdad?, de formador o de que usted ha sido formado en estas técnicas, tiene que estar inscrito en esta Dirección Nacional de Centros de Solución Alterna de Conflictos. Entonces usted se inscribe ahí como mediador. A veces incluso se hace por medio de un centro de conciliación, es decir, usted es mediador y el se inscribe dentro de un centro de mediación y este centro de mediación a su vez lo eleva a la Dirección Nacional. Pero cualquiera, todos. Gracias, doña Marilyn. La señorita Mariela Villalobos dice excelente ponencia. Muchas gracias. Y ojalá, lo importante, que es lo que yo quiero, es que empecemos nosotros también todos habíamos oído hablar de alguna manera, ¿verdad?, de la mediación y la conciliación, pero en estos momentos de nuestro país, estos elementos y estos instrumentos y estos procesos o estos mecanismos se convierten en útiles y necesarios para que todos empecemos a utilizarlos de una manera. Y esa cultura de paz que siempre nos ha identificado se convierte en una realidad, y para que sigamos siendo el país de Costa Rica pura vida, ¿verdad? Muy necesario, más que todo en el contexto que estamos viviendo actualmente. Y licenciado no Rodrigo lo planeamos. Ajá. El licenciado Rodrigo Bando dice felicitaciones por el tema, claramente explicado. Bueno, si no hay más preguntas por el momento,
creo que no hay más. Le agradecemos muchísimo, licenciada Marilyn, por su presentación muy atinente, de verdad, más en lo que estamos viviendo, y reiterarle el agradecimiento. No, acuérdense que este tema, nada más para facilitar, fue planeado hace más de un mes, ¿verdad? Entonces coincidió con un temazo, considero yo, y más en la apertura de este congreso, que la verdad agradezco haber sido elegida para dar esta charla inicial. Muchas gracias. Y a todos un gran abrazo.